Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca, no le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sea bienvenido a Tiempo de Despertar, el programa que predica la palabra de Dios cada mañana desde la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Le bendecimos y le saludamos con mucho gusto ahí donde usted se encuentre, sea en su trabajo, sea en la casita todavía, o sea rumbo a pues algún evento importante, ¿verdad? Y estamos aquí dándole gracias a Dios y pidiéndole dirección y agradeciendo el favor de su misericordia cada mañana. Está con nosotros aquí en cabina mi estimado Alfredo. Alfred, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, muy bien y de buenas. Bien y de buenas. Así es. Agradecidos. Ya se inmortalizó Alfredo con esa frase de bien y de buenas. Excelente. Me preguntaba el pastor, a ver, bien y de buenas. Bueno, bien, de buen ánimo. Y de buenas noticias, porque creo que no hay otro programa en Morelia hasta ahorita de que tenga estas buenas noticias como lo que es lo que se predica aquí. La palabra de Dios es la que nos da dirección, la que nos guía, la que nos enseña y la que nos corrige, porque ciertamente tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, actitudes que no le agradan a Dios, mi estimado Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Buen día. Muy buenos días.
días, pues muy contento, dándole gracias a Dios por este nuevo día y tratando de disfrutar, de empezar a disfrutar de las bendiciones que uno puede percibir, ¿verdad? Porque aún cuando está uno durmiendo, está recibiendo las bendiciones de Dios, pero yo sentí muy especial y le damos gracias a Dios por este día y gracias a Dios por usted que nos está escuchando en esta mañana. Pedimos bendición para su vida, bendición para su familia, bendiciones en su trabajo, donde quiero que usted esté, en su casita, en su trabajo, aún en su vehículo, ya a su trabajo o regresando a su trabajo. Muchas felicidades, bendiciones para usted, aquellos que están cumpliendo años, les felicitamos en esta mañana. Sí, y dice esa alabanza, y si alguien te pregunta cómo estás, ¿cómo estás? Bendecido. Bendecido es la respuesta, porque tenemos el favor de Dios cada día, cada mañana, y la palabra de Dios es la que nos da dirección, la que nos enseña, la que nos indica cómo le gusta a Dios que andemos en integridad, en los caminos de Dios. Y alguien me preguntaba, ¿cómo es eso de andar en los caminos de Dios? Pues es cuando hacemos lo que a Dios le agrada, cuando mantenemos una relación con Él, cuando estamos en comunicación con el Todopoderoso y cuando nuestras acciones son agradables para Dios, cuando buscamos su rostro y le adoramos, estamos en su presencia. Podría usted tomarlo como una definición de qué es andar en los caminos de Dios. Es andar como a Dios le gusta que andemos, en integridad, buscando su rostro cada día, cada mañana. Y es lo que hacemos esta mañana. Vamos a pedirle dirección al Señor para que sea Él el que nos instruya, el que nos enseñe. Y le decimos así: gracias, Señor, por este día que es el que vivimos. Gracias por el favor de tu misericordia nueva cada mañana. Y porque tú, en tu gran amor, Señor, tienes paciencia para con nosotros. Aún siendo malos, Señor, tienes paciencia y eres bondadoso y nos extiendes tu perdón. Pedimos perdón esta mañana por todos nuestros pecados, por todo aquello que hemos hecho mal delante de tu presencia. Porque tú lo conoces todo. Podemos engañarnos, incluso a nosotros mismos, pero a ti no te podemos engañar, puesto que tú conoces los corazones, tú escudriñas los corazones y sabes lo que hay en el pensamiento del hombre. Gracias, mi Dios, por este día, recibiendo también tu perdón, mi Dios. Te queremos pedir que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseñe y el que nos instruya en esta palabra que hoy tienes para nosotros. Te agradecemos el favor y también, mi Dios, te pedimos bendición para todas las personas que hoy escuchan este programa y que posiblemente estén pasando un problema, una situación complicada, pero sabemos que en tus manos todo es posible y tú no das más de lo que podamos soportar si nosotros te buscamos con sincero corazón. Bendice, Padre, a las personas que están en autoridad, en eminencia, y darles dirección para que también el pueblo se pueda regocijar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mi estimado Felipe, Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo y todo el tiempo. Dios es bueno. Excelente esa frase, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Yo creo que hoy vamos a ver una palabra que está en el libro de San Mateo, que es el primer evangelio, el primer libro de las buenas nuevas de Jesucristo. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 38. ¿Le puedo dar lectura, Felipe? Dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que nos está diciendo el Señor, que no entremos en conflictos y que no entremos en venganzas, porque la venganza no es buena. Y decía por ahí ¿cómo le llamaban? Una pequeña frase o poesía que venía en la primaria, en los libros de textos de primaria. Dice: cardos y espinas cultivo, ¿no? Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos y espinas cultivo. Pues la verdad es que el Señor nos invita a pensar diferente. El Señor dice que si alguien te ofende, si alguien te trata mal, no respondes de la misma manera. Ojo por ojo y diente por diente. Es una frase común que por ahí hemos escuchado y que tiene mucho eco, porque de repente nomás le prende tantito uno al cerillo y ya se hizo el fuego, mi estimado. Sí, un tiempo para reflexionar, un tiempo para meditar en esta preciosa palabra, en el cual el Señor Jesús, hablando aquí en este tiempo, Él nos invita más que nada a reflexionar sobre lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es la gracia de Dios derramándose sobre nuestras vidas, porque cuando vemos esta palabra nos damos cuenta y podríamos imaginar que el Señor nos estuviera llevando a este punto de cobrarnos, de desquitarnos, ¿verdad? Pero hoy en día nos damos cuenta que Dios no actúa de acuerdo al mundo. El mundo actúa de una forma, digamos, contraria al plan maravilloso de Dios, ¿sí? Y hoy vemos, o estamos viendo esto, sí, que dice que esto, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, sí, pero podemos voltear nuestros ojos a Dios y darnos cuenta de una realidad que nosotros estamos percibiendo en este momento y que mucha gente ha estado actuando de esa manera y que nosotros en muchas ocasiones actuamos de esta manera. Es el problema de la sociedad, de las familias y de la sociedad, porque se carece de la guía que nos da la palabra de Dios. A veces creemos, no, pues es que la palabra de Dios, la Biblia, se me hace demasiado religioso como para meterme y estudiarla, ¿no? Pero la verdad es que es el manual de la vida, es el instructivo. Y hoy el Señor nos da esta palabra no por casualidad, sino porque Él quiere moldearnos. Él trabaja con nosotros de adentro hacia afuera. Primeramente empieza en nuestro corazón, en nuestra alma, a trabajar el Señor, porque es ahí donde necesitamos moldearnos, porque es ahí, como hemos dicho, donde están las emociones, donde están los pensamientos, y Dios quiere que seamos conforme a Él, porque dice, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y de esto nos dio ejemplo el Señor Jesucristo. Dice que como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo no abrió su boca. Y ahí en ese sacrificio pues al Señor lo injuriaron, dijeron mentiras de Él, se burlaron de Él, lo escarnecieron y el Señor y físicamente lo agredieron, lo golpearon también. Pero Él mostró ese amor y no respondió, porque si responde, cuidado, pero el Señor no respondió. Y así mismo, mientras el Señor Jesucristo predicaba en las sinagogas, en las calles donde Él llegaba y que daba una palabra, mucha gente no estaba de acuerdo con la enseñanza que Él traía de parte de Dios. Pues sí, porque tal parece que estaba en contra de lo establecido por Dios, de las leyes, de la ley, de las leyes del pacto eterno, ¿sí? Porque si nosotros regresásemos, por ejemplo, a Levítico 24:20, ahí encontramos una palabra que dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Entonces, cuando Él hablaba de este amor, de ese amor que fluía a través de su ser entero, entonces todos los conocedores de la ley, porque prácticamente o básicamente eran los que le resistían, eran los que estaban en contra de Él, los que conocían la ley, y muchas veces le dijo, tú eres maestro de la ley y no sabes esto. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se tiene que discernir.
en el espíritu, en una relación con Dios, en una relación íntima con Dios, y los hombres de aquel tiempo estaban en contra de él, pues por eso, porque conocían la ley, pero no conocían la esencia del amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios, y eso es lo que él venía a implantar, porque en algún momento él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo no vengo a sobrepasar la ley, yo vengo a cumplir la ley, ¿sí? Y esto es lo maravilloso, y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, que cómo debemos de tomar la ley del Padre, la ley de los profetas, porque se acuerdan que en algún momento dijo, haciendo esto, cumples la ley y los profetas. Entonces, es algo maravilloso, es algo que nos tiene que llevar a una reflexión este día, esta mañana, y pues estamos en esto que es tiempo de despertar. Claro que sí, vamos a ir a una pausa, no sin antes agradecer el favor de su compañía. Llámenos 324-4466, teléfono en cabina. Gracias, Dios le bendice. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Ya estamos de regreso en tiempo de despertar. Gracias por acompañarnos. Saludamos esta mañana a Patricia Beniel, a Audelia Chávez, a la familia Huerta Salazar, para Leti Martínez, Leti Huerta, Leti Bastida, la familia Urrutia, los tres Urrutias. Dios les bendice, bonito día. ¿Y tienes alguien por ahí también, estimado Felipe? Sí, vamos a mandarle un saludo muy afectuoso a Alejandra Ortiz, Claudia López, Mari Juárez, familia Zavala González, Miguel y Tere, bendiciones para ustedes. También tenemos Mariana y Marina Paz y Guadalupe López, bendiciones para ustedes. Lo mismo también saludamos a Lucía Ramírez, Lucía Tobar, Yocabet Gómez, Ana Gloria Flores, Mari Vargas, Lidia Reina, María Elena Colín y Tamara Gómez Juárez. Dios le bendice, bonito día. Y estamos platicando acerca de este tema interesantísimo y muy importante que tenemos que aplicarlo, porque dice la palabra de Dios que es para aplicarse, porque necesitamos ciertamente estudiarla, primeramente escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, guardar, es decir, memorizar la palabra de Dios, y el quinto, que es aplicar la palabra de Dios, porque entonces vamos a ser fuertes, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Y dice este versículo que hemos leído de Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Enseñanza del Señor Jesucristo hablando, pues en este caso estaba compartiendo a sus discípulos, mi estimado, y el Señor dice que tenemos que ser como Él. Él fue manso y humilde de corazón, y nosotros a veces tantito nos prenden la mecha y ya queremos agarrarnos un trompito, mi estimado. Precisamente yo anoche iba rumbo a la casa, y un pleito ahí entre dos vehículos, un taxi y una combi,
y pues venían peleando en el camino y se detuvieron y se bajaron y se agarraron a golpes, mi estimado. Y es que dice el proverbio 15:18, déjalo recuerdo, vamos a ver qué dice el proverbios 15:18 para no inventar, y ahorita le decimos. Pero este es el detalle, tantito nos ofenden y no somos para... ¿Lo tiene por ahí? Sí, dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo provoca contiendas, pero el que tarde se enoja, apacigua la rencilla, apacigua el pleito. No significa que no nos vamos a enojar, porque muchas veces nos enojamos y hemos dicho que aún el enojo es parte de las emociones del ser humano. Pero dice el Señor, el que tarda en airar, el hombre iracundo provoca contiendas, pero el que tarda en enojarse apacigua la rencilla. Si nosotros ponemos en práctica esta palabra y en lugar de a la primera encendernos y responder con agresión, o responder, porque no solamente con físicamente se agrede, sino con palabras. Ofendemos y a veces a los que más queremos, a los que estamos ahí en casa, es a los que ofendemos más. Dañamos con nuestras palabras. Pero dice, hay que retardar ese enojo, porque cuando retardamos el enojo, entonces viene ya la tranquilidad. Por ahí dice, cuente hasta 10 y respire lenta y profundamente. Pero es verdad, necesitamos retardar ese sentimiento y tomarnos de la palabra de Dios, porque en nuestras fuerzas nos sale lo picudos. Pero si nosotros permitimos que el Señor Jesucristo guíe nuestro camino, guíe nuestra voluntad, entonces vamos a ser como Él, nos vamos a parecer más como Él, y que es el propósito que Dios quiere, que seamos más como su Hijo amado Jesucristo. Sí, y es algo que se puede lograr, pues esto es a través del tiempo, no es de un día para otro. Entonces el proceso es lento, ¿sí? Siempre y cuando nosotros estemos conectados a la palabra de Dios, siempre que nosotros busquemos el rostro del Señor, esto es a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de congregarnos. Son tres cosas importantes que el ser humano por naturaleza tenemos que hacer. Tenemos que dar esos pasos de fe e irnos metiendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un proceso difícil, es un proceso largo, sí, pero no imposible. No imposible, porque cuando nosotros humillamos nuestra vida delante del Señor, o nos ponemos simplemente, o como hemos dicho aquí muchas veces, nos exponemos al Señor, entonces Él se encarga de irnos moldeando, y aquellas cosas que nos hacían reaccionar de alguna manera agresiva o que nos causaba problemas, hoy podemos ver que en Cristo Jesús todo lo podemos, porque al que cree, todo le es posible. Sí, entonces si nosotros estamos creyendo y estamos confiando, y usted, querido amigo que está escuchando en esta mañana, trae a la memoria esta palabra, porque bien decíamos ahorita, ¿no? Entonces si nosotros hacemos conforme a lo que está escrito, si guardamos la palabra, si la retenemos, si la memorizamos, esa misma palabra es la que va transformando el carácter, nuestro intelecto, nuestro ser interior, y ahí es donde encontramos la respuesta a todas estas preguntas. Y yo me pregunto qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos, porque en la familia los hijos son lo que los padres somos. A veces creemos que nos los eduquen en la escuela, que nos los eduquen en otro lado, pero cuando realmente en las escuelas solamente pasan poco tiempo, 5 horas en promedio, mi estimado, si no es que un poco menos. Sí. Pero, y el resto, el día tiene 24 horas. El resto del día, ¿dónde la pasan? En el Xbox, en la televisión. La televisión educa a nuestros hijos en este tiempo, pero tenemos que meternos en la presencia de Dios, en buscar la palabra de Dios, que es la que nos va a guiar y la que va a guiar a nuestros hijos. Veíamos las noticias, ¿no? A principio de semana, lo que sucedía en una escuela primaria aquí en esta ciudad de Morelia, y tantas otras cosas que suceden no solamente aquí, sino en todas partes.
en todas partes se cuecen habas, ¿no? Sí, Pero... decíamos algo importante es que el temor de Dios se ha estado perdiendo. ¿Por qué? Porque hemos dejado que nuestra sociedad sea inculcada, sea instruida por estos medios de comunicación, por los medios electrónicos y todos esos. Las novelas, ¿a dónde nos llevan? Las ¿sí? novelas, ¿no? Metidos ahí 2, 3 horas en las novelas, pero lo que transmiten ahí es violencia, son pérdida de valores, y la gente viendo ese tipo de programas, alimentando su alma de toda esa basura, porque es basura, permítame decirlo. Y pues gracias a Dios que hoy nos está dando dirección con esta palabra, y dice que tenemos que transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Y por ahí tenemos en Lucas 17:3, libro de San Lucas o Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 3. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. El perdón es lo que nos va a sacar a flote, lo que va a sanar heridas. Y necesitamos meternos en la presencia de Dios, buscar el amor de Dios, porque cuando tenemos el amor de Dios podemos enfrentar este tipo de situaciones, porque como hemos dicho, no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos amor, no podemos dar amor. Si no tenemos paciencia, no podemos dar paciencia. Si no tenemos alegría, no podemos transmitir alegría a nuestros seres queridos. Y la gente con la que convivimos día a día, ¿no? En el transporte público, en las oficinas, en el trabajo, etcétera. Pero necesitamos del favor de Dios, porque cuando tenemos a Cristo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia del Señor, andamos o buscamos andar conforme al Espíritu. Y el Espíritu es el que da vida. Pero en los deseos de la carne, y recuerde que en los frutos de la carne, dice el libro de Gálatas, que son odio, contiendas, blasfemias, ¿qué más dice? Sí, es el fruto de, bueno, cuando nos está hablando de esta relación, nos está mostrando precisamente las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a lo que es el contexto del mundo, ¿sí? ¿Y qué entendemos por mundo? Pues todo lo que es contra o que está fuera no del control de Dios, sino fuera de lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces es importante que veamos esto y que meditemos sobre esto para traer a nuestra vida, a nuestra mente, y que, como dice ahí en Romanos, podamos nosotros ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Y créamelo, que Dios tiene una buena voluntad para nosotros. Agradable y perfecta, ¿sí? O sea, lo más maravilloso es eso, la perfección de Dios. La perfección de Dios. Dios es un mundo perfecto, no un mundo imperfecto. Nosotros, a través de lo que mencionábamos ahorita y de esos frutos que se producen por nuestro caminar día a día, es por eso que surgen todas estas cosas, todos estos problemas, todos estos conflictos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a ir a otra pausa. Dios le bendice. Gracias por acompañarnos. Reina en nuestros corazones. Regresamos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los
nosotros. Continuamos. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. No me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Continuamos, gracias a Dios por este día que es el que vivimos, dice la Escritura, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y este canto hermoso, tú el alfarero y yo el barro soy. Si nosotros permitimos que Dios moldee nuestras vidas, que Dios moldee nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, vamos a, como hemos dicho, a llegar a buen puerto, porque Él va a ser el capitán y el mejor capitán que guía el barco de nuestra vida. Él es el Señor, Él es el Todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Posiblemente usted vea a su familia, a sus hijos o a su esposo pues apartados del Señor o no queriendo conocer nada del Señor. Pero si usted se pone en manos de Dios, veíamos como ayer el Señor da grandes promesas, dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa, tú y tu familia serán salvos, porque el amor de Dios los va a alcanzar, el amor de Dios nos alcanza y el amor de Dios es el que nos hace pues vivir la vida con esperanza, con alegría, y el amor cubre toda ofensa. Aparte, el amor de Dios siempre nos va a hacer disfrutar la vida en su plenitud, porque cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando no conocemos la voluntad y el plan de Dios para nuestra vida, siempre vivimos una vida amargada, afanada, preocupados por tantas circunstancias que se están dando. Pero hoy día, para la gloria de nuestro Señor, estamos en el conocimiento y hoy podemos disfrutar. Recuerdo que en alguna ocasión me decía un hombre que empezó a conocer la palabra del Señor, me decía, oye, ¿y ahora cómo le hago para porque hoy sé lo que estoy viviendo, hoy sé lo que estoy disfrutando, yo estoy disfrutando mi familia cuando mi familia estaba desintegrada y hoy estoy disfrutando de cómo le hago para recuperar el tiempo perdido? Y le digo, desafortunadamente no se puede recuperar el tiempo perdido, pero el que te queda puedes disfrutarlo y aprovecharlo al máximo con tu familia. Dices que nunca había vivido algo como esto, y vaya una persona con muchos recursos materiales, con mucho conocimiento, sí, pero no había disfrutado el amor de Dios. Y cuando platicaba con este hombre me acordaba de Zaqueo, ¿verdad? Aquel hombre que era un
un rico que tenía todo, pero le faltaba algo. Le faltaba a Jesús, y cuando él quiso conocer a Jesús, su vida, su entorno cambió, y de tal manera que hasta aún dijo: si he defraudado algo a alguien, se lo devuelvo 4 veces. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, hubo un despertar, ¿verdad? Y cuando hay ese despertar, entonces dice la palabra de Dios, se quita la venda de los ojos y podemos ver con claridad la grande o la grandeza y el poder de nuestro Dios. Pero es a través del conocimiento de la palabra, es a través de los conceptos de la vida, que es la oración, que es el perdón y que es el agradecimiento. Estas cosas importantes que son ingredientes para que nosotros podamos disfrutar la vida. Si a nuestra vida le ponemos estos ingredientes, como es la oración, como es el perdón y como es el agradecimiento, nos damos cuenta que el perdón trae una bendición preciosa a nuestra vida. Y nos da paz, Felipe, porque cuando perdonamos te liberas de una carga muy grande, y es lo que necesitamos. Pero no es fácil perdonar, es una decisión perdonar y pedir perdón. También nos hemos equivocado, yo me he equivocado y tú me imagino que también, como claro, todo mundo. Claro. Pero ¿sabes qué? El Señor dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y estábamos viendo cómo aquí en San Lucas 17:3 les dice, pues, si 7 veces en el día peca a tu hermano contra ti, y viene y se arrepiente 7 veces, perdónalo. Y por ahí en el libro de San Mateo, parece, está Pedro se acerca a Jesucristo, y pues Pedro decía, pues yo ya me sé la de 7 veces hay que perdonar, ¿no? Y le dice al Señor, Jesucristo, dice, Señor, dice, pero ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y le dice Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 en el día. Échale cuentas, 70 por 7. Pues 490 veces. Todo el tiempo hay que perdonar, porque dice que el Señor nos amó de tal manera que nos extendió su perdón. El amor de Dios es tan grande que, aún siendo pecadores, aún haciendo lo malo delante de sus ojos, Él nos perdona. Es un Dios perdonador, un Dios bueno, un Dios que tiene misericordia. Por eso hemos dicho que, aún mereciendo lo malo, Él nos extiende su perdón y nos da el regalo, la oportunidad de disfrutar una vida en su presencia. Y dice mi estimado Felipe, ahí en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 44 y 45, pero yo os digo, dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este versículo me recuerda la historia de Saulo que es Pablo, el apóstol Pablo, que él fue un hombre que en sus principios fue un hombre malo, un hombre perverso, porque disfrutaba de castigar y de encerrar y de golpear y de incluso participar en actos contra la gente que creía en Dios, la gente que creía en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y era un hombre que perseguía a los cristianos, no los quería, porque él tenía sus ojos cegados. Había una ceguera espiritual que le impedía poder ver que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que el Mesías había venido a esta tierra para salvación y vida eterna. Pero hubo un día en que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, y ese día la vida de Pablo cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque conoció al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo Jesucristo le habló: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo: pues ¿quién eres tú? ¿Quién habla? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
Y dura cosa es dar de patadas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque te vas a hacer daño. Ir en contra de Dios es perjudicial para nosotros mismos. Y el que peca, dice la Escritura, defrauda su propia alma. El que peca contra Dios defrauda su propia alma. Entonces ese día la vida de Pablo cambió y el Señor Jesucristo le dijo a su siervo Ananías: ve y ora por ese hombre en la ciudad de Damasco, porque le va a ser abierta la vista, le va a recuperar la vista. Pero ¿sabes qué? Más que la vista física, porque Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, perdió la vista, era la ceguera espiritual. Jesús le abrió el entendimiento, tocó su corazón, y entonces este hombre que perseguía a los cristianos, este hombre fue cambiado para predicar ahora las buenas nuevas de Jesucristo, para predicar el Evangelio. Y tan es así que 13 cartas escritas en el Nuevo Testamento, en la Biblia, las escribió el apóstol Pablo, un hombre de Dios que hizo tantos recorridos predicando la palabra de Dios por toda Asia, Europa, y bueno, ¿por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, y Dios no hace acepción de personas. Y lo que necesitamos en este día, al igual que Pablo, necesitamos un encuentro con Jesús, un encuentro con el Todopoderoso, con el Padre Celestial, con el Hijo amado Jesucristo y con el Espíritu Santo, que es el que va a abrir nuestra ceguera espiritual. Vamos a otra pausa. Dios le bendice. Gracias por el favor de su compañía. Estamos de regreso en Tiempo de Despertar. Reina en nuestros corazones. Regresamos. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y
declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Así es, estimados amigos, Dios le bendice, bonito día. Hoy es viernes 6 de febrero del 2015, ya pues viernes, mañana sábado y el domingo, Día del Señor. Los invitamos desde hoy a una buena reunión en la presencia del Señor, ahí en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina, domingo 11:45 de la mañana y 6 de la tarde. Y saludamos esta mañana a Antonio Castilla Mancilla, que pide oración por la familia Ramos, nos llama de Guandacareo. También saludamos a Samuel Mejía y Reina Celis y a su hija Alejandra Mejía Celis allá en San Sebastián. ¿Dónde es San Sebastián, mi estimado? Allá rumbo a Chucándiro. A Chucándiro, antes de llegar a Chucándiro. Y toda la familia Fuente Vida de Chucándiro. También para Fernando Ríos Campos y Gregorio Cortés, mejor conocido como el Grecor, Jazmín Ceballos Aguilar, Josué Juárez Ceballos, Arturo Trejo Alcántara y la señora Alicia García. ¿Tienes alguien más por ahí? Sí, tenemos aquí un saludo para Gabriela García Trejo, María Eugenia Aguilera, Baltasar y Carmen, bendiciones para ustedes, Mayra y Rocío Pérez, le damos un cordial saludo también a la gente de Santa Cecilia. Y para la familia Martínez Canos, que manda saludos y bendiciones al programa y que espera en la recuperación pronta de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés, y dice que lo extrañamos. Sí, lo extrañamos todos, la verdad. Sé que los radioescuchas le extrañan mucho, la gracia, esa sabiduría que el Señor le ha dado, pues gracias a Dios por su vida, lo bendecimos y también lo extrañamos nosotros aquí en cabina y esperamos que pronto pueda estar ya de regreso con nosotros. Así es que a usted, querido amigo que nos escucha esta mañana, estamos hablando del amor de Dios y que el amor de Dios en nosotros hace la diferencia, porque entonces tenemos amor y podemos incluso perdonar a los que nos ofenden, a los que nos persiguen. Si nosotros permitimos que sea Dios quien trabaje, dice la Escritura que Él va con nosotros como poderoso gigante, pero cuando nosotros tomamos la venganza, cuando nosotros tomamos el pleito en nuestras manos, pues entonces Dios ya no puede intervenir. ¿Sabes por qué? Porque dice, pues entonces no necesita de mí, solito se está defendiendo. Pero si nosotros somos mansos y humildes y dejamos que sea Dios el quien pelee por nosotros esa batalla, entonces va a ser la diferencia. Y le cuento rápidamente un pequeño testimonio. Hace algún tiempecillo tuvimos un problemita y nosotros como padres, cuando tocan a nuestros hijos, es lo que nos duele más, porque a nosotros nos pueden tocar y decir, pero cuando tocan a nuestros hijos es lo que más nos duele. Pero ese problema o esa situación la pusimos finalmente en manos de Dios y Dios fue el que se encargó de solucionarlo todo y abrir puertas, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Él se agrada y entonces Él responde por nosotros. Y fue precisamente ese versículo de Mateo 5:38. No respondas ojo por ojo ni diente por diente, sino sé manso y humilde como el Señor Jesucristo quiere que seamos. Dice el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Amor al prójimo. Y dice que el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Marcos 12:31 dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo queremos que nos amen? Así como nosotros queremos que nos respeten, que nos amen, también tenemos que amar a los que nos ofenden. Y tenemos que dejarlo todo en manos de Dios, porque Él es el que pelea las batallas por nosotros. Y solamente tomados de la mano de Dios es como podemos salir adelante. En nuestras fuerzas podemos fracasar, pero en las manos del Señor nunca vamos a fracasar, siempre vamos a salir adelante.
pero necesitamos un corazón sincero, un corazón arrepentido y un corazón que busque la presencia de Dios, que busque hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Sí, es interesantísimo todo esto y siempre que nos encontremos frente a la palabra de Dios vamos a encontrar esas respuestas que nosotros necesitamos. Ahora, ¿por qué muchas veces no encontramos esas respuestas? ¿Por qué muchas veces no sentimos esa satisfacción? Porque nos quedamos callados, porque no hablamos. Y quiero decirle que una persona callada es una persona que necesita, ¿sí? Una persona que necesita y que tiene que aprender a perdonar, ¿sí? Porque cuando hay falta de perdón, regularmente se amarga la vida la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque está callada, porque siempre está inclusive pensando cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, porque siempre está como a la defensiva, como que siempre está esperando que todos le van a ofender. Pero cuando la persona, créame, cuando nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a abrir nuestra boca y empezamos a vivir en el sentido positivo de Dios, entonces podemos abrir nuestra boca, ¿sí? Abriendo nuestra boca es como Dios la va a llenar, Dios va a llenar nuestra boca. Ahí el libro de los Salmos dice, abre pues tu boca, yo la voy a llenar, ¿sí? Y cuando nosotros llenamos o somos llenos de la palabra de Dios, entonces empieza a fluir y cuando empezamos a hablar, empezamos a pedir perdón, porque empezamos a reconocer lo maravilloso de la palabra, empezamos a vivir la esencia de la palabra, y entonces cuando viene el perdón, cuando nosotros pedimos perdón, vemos la vida de otra manera, y entonces viene agradecimiento a nuestro Dios, ese agradecimiento que nos hace entender las cosas que no entendíamos, que nos hace ver que las cosas no son tan difíciles, que nos hace ver que no son tan complicadas las cosas. Hoy en día, a lo mejor usted está pasando por alguna situación difícil y tal parece que se le ha cerrado el mundo, pero hoy es el día en que vengamos y oremos al Señor, pidamos perdón y seamos gente agradecida para con Dios. Reconozcamos todo lo que el Señor ha hecho y nos ha dado y nos ha provisto a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Es un buen día, es un buen tiempo para que nosotros volvamos nuestros ojos a Dios y recibamos el perdón, ¿sí? A través de la oración, pero que seamos personas agradecidas y que, como decíamos aquí cuando empezamos a leer en San Mateo, ¿sí? Amemos. Amar no es complicado, no es complicado. Cuando estamos sin Dios y sin esperanza es bien difícil y no podemos, porque entonces vienen las reacciones del cuerpo, las reacciones humanas, y se empieza a despertar el viejo hombre en nosotros. Pero cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, Él añade lo que nos hace falta. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis en pie orando, platicando con Dios, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. El Señor nos invita a que perdonemos. ¿Qué decimos en la oración modelo que hemos dicho, ¿no? La oración al Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero muchas veces la decimos y realmente no hemos perdonado. Hemos guardado rencor, hemos guardado resentimiento, y el resentimiento destruye el alma. ¿Por qué? Porque no te da paz, no tienes tranquilidad. Pero si tú permites que el Espíritu Santo obre en tu vida, le abres la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo, Él nos da la fortaleza para perdonar al que nos ha ofendido, al que nos ha entristecido. Pero Dios es bueno y en su amor todo lo podemos. El amor cubre todo, no tiene envidia. El amor todo lo puede, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y el Padre Celestial en amor eterno nos ha amado y nos ha extendido misericordia. ¿Y por qué no decirle al Señor, perdona mis pecados, perdóname, Señor? Y si algo he tenido contra alguien, sea en mi casa, en mi familia, un hermano, una hermana posiblemente con la que no te lleves bien, o tus padres que están aún vivos y que tienes la oportunidad de perdonar,
¿Por qué no abrir tu corazón? ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no creer en esta palabra que Dios nos está dando esta mañana? Que Él nos quiere dar libertad, nos quiere dar paz, nos quiere dar descanso para nuestra alma. ¿Por qué no le dices a esa persona, si aún vive, por qué no vas a un encuentro con ella y le pides perdón? Y si ya no está, ¿por qué no decirle a Dios, Padre Celestial, perdóname? Y yo perdono a esa persona que me abandonó posiblemente, que necesité de Él en los momentos más difíciles de mi vida, o en los más importantes de mi vida, en mi niñez. ¿Por qué no le dices, perdóname, perdóname? Decido perdonar a esta persona, Padre. Yo en mis fuerzas no lo puedo, pero sé que tomado de tu mano puede nacer el perdón en mi corazón para esa persona. Y sé que Dios es bueno, y sé que Dios nos da la fortaleza para perdonar, y solamente Él es el único que puede darnos libertad y salvación y vida eterna. Gracias, estimados amigos. Yo les invito a que nos acompañen el día de mañana, sábado, se levante con nosotros nuevamente para escuchar la palabra de Dios, y le agradecemos el favor de su compañía. Cerramos algo apresurados, pero sé que Dios es bueno, y sé que esta palabra no cae en saco roto, sino que la vamos a aplicar en nuestras vidas. Nos despedimos, mi estimado Felipe. Sí, le damos gracias por el favor de su atención, y aquí les esperamos el día de mañana, Dios mediante. Nos escuchamos. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga, bonito día y hasta mañana.